Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a seguir cantando, así que la letra va a estar en las pantallas y les invito a que canten con nosotros. Amén. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toma mis manos, oh Dios. Te suplico que me saques de este error. Me trabé en esta vida que no te sirve a ti. Y no soy lo suficiente para salir. Guía mis pasos, oh Dios. Sin ti quedo descalzo, mi Señor. Me desvié de tu vereda y no sé dónde seguir. Mi corazón a ti yo quiero abrir. No esperas de mis fuerzas perfección. Nada más pide
Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gozo de tenerlos a ustedes este domingo, adorando a nuestro Señor y aprendiendo de su palabra. Estaremos el día de hoy en Hechos capítulo 18. Estamos estudiando el libro de Hechos este año, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos estado en el capítulo 18 la última semana, y hoy vamos a estar viendo el final del segundo viaje misionero de Pablo y el inicio de tu tercer viaje. El título de este mensaje es Transiciones. El libro de Hechos, hermanos, es un libro de transiciones, es un libro de historia, y es la historia de cómo se formó la iglesia, cómo descubre su nueva identidad, y la gradual transición del judaísmo a su nueva identidad como el hijos de Cristo, hijos de Dios y el cuerpo de Cristo. Es una transición de un estilo de vida basado en leyes a un estilo de vida basado en la gracia de Dios. Es una transición a un estilo de vida guiado por sacrificios, ceremonias y ritos a un estilo de vida basado a un sacrificio final, guiado por el Espíritu Santo. Es una transición del viejo pacto de Dios que hizo con su pueblo, los judíos, al nuevo pacto de Dios que hizo con todo que pone su fe en Cristo, que es su nuevo pueblo. Es muy importante siempre tomar en cuenta esto, hermanos, que el libro de Hechos es un libro de historia de la transición de la iglesia. No es un libro que define la doctrina o de la teología del cristianismo. Contiene mucha aplicación de las doctrinas, pero si queremos entender en fondo de las doctrinas cristianas, tenemos que ir a otros libros de la Biblia que definen doctrina. Por eso, cuando estamos predicando y enseñando, siempre vamos a ver que ponemos versículos que apoyan cada punto que hacemos. ¿Por qué? Porque libros de Hechos solo nos demuestra cómo los primeros creyentes aplicaban estas nuevas doctrinas del cristianismo a sus vidas. No define esas doctrinas. No podemos definir la doctrina de la iglesia basado en lo que vemos en Hechos, porque es una transición, no es una definición de doctrina. Por ejemplo, el libro de Hechos afirma que el nuevo pacto de Jesús reemplazó el viejo pacto del Antiguo Testamento. Pero eso no significa que el Antiguo Testamento ya no era válido. Los principios morales y los estándares de Dios nunca cambian. Pero ya no era necesario las ceremonias, los ritos, los rituales. Porque Jesús vino a este mundo a cumplir todos estos requisitos y ya no era necesario. Y el libro de Hechos documenta cómo la primera iglesia transiciona y abandona estas prácticas que ya no eran necesarias. Y no fue una transición fácil. Recuerden que los primeros creyentes fueron judíos. Para ellos, el judaísmo era mucho más que solo una religión. Era una identidad nacional. Estaba en su cultura. Era un estilo de vida. Era una herencia que se había pasado de generación a generación. Y todavía no tenían el Nuevo Testamento, no tenían esta Biblia completa que nosotros tenemos, que explica y define las doctrinas cristianas. Así que Hechos documenta lo difícil que fue esta transición para las primeras iglesias. Y en el pasaje de hoy vamos a ver varias transiciones que ocurren en este tiempo. Vamos a la palabra de Dios, Hechos 18, del versículo 18 al 23. Dice la palabra de Dios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí,
Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y les dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta. Gracias, Padre, por esta guía que nos has dado a nuestras vidas y por las enseñanzas que nunca cambian. Te adoramos, Padre, porque tú eres bueno y tú eres grande y tú nunca cambias. Bendice este tiempo, Padre, que estamos en tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que escucha mi voz, cada hogar que escucha tu mensaje. Y dame a mí, Padre, palabras para transmitir. Ilumíname para transmitir lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Que después de este mensaje, Padre, seamos diferentes a lo que éramos cuando comenzamos, con la completa comprensión de quién tú eres y qué tú esperas de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ver 3 puntos de transición que vemos en el pasaje de hoy. Primero vemos una transición de consagración. Después vamos a ver una transición de colaboración y después una transición de comprensión. Vamos a comenzar. La transición de la consagración. Dice el versículo 18 que Pablo fue a Corintio con Priscila y Aquila a Siria y dice: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. ¿Qué es ese voto que tomó Pablo? Bueno, el voto judío que requiere que las personas se rapen el pelo es el voto judío nazareo. Es el voto nazareo. No lo confundan con nazareno. Nazarenos son las personas que son de donde nació Jesús, de su casa de Jesús. El voto judío nazareo, la palabra nazareo significa consagrar. El nazareo era uno que se había consagrado a Dios. Ya vamos a conocer un poco más de este voto nazareo, pero por ahora nos podemos preguntar por qué continúa Pablo haciendo estas prácticas judías si ya no eran necesarios. Recordemos, hermanos, que Pablo era un judío antes de convertirse al cristianismo. Y no era cualquier judío. Él mismo testifica que fue hebreo de hebreos, orgulloso de ser mucho más celosos a las tradiciones judías que su padre, completamente envuelto y entregado a las ceremonias y a los ritos legalistas del judío. Y en Hechos 18 vemos a un Pablo que todavía está en transición de las prácticas judías que había estado en su vida desde su nacimiento hasta la mayor parte de su vida adulta. No fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco que Dios le cambió su corazón y le convirtió en una nueva criatura espiritual. Le convirtió en un hijo de Dios, heredero de la promesa, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Pero hermanos, eso fue un cambio interno espiritual que ocurrió el instante que Pablo declaró su fe en Cristo en ese camino a Damasco. Pero ese cambio interno en su persona, en su comportamiento, en sus prácticas, no fue al instante. Fue un proceso continuo. Porque, hermanos, la salvación cambia nuestra posición espiritual ante Dios.
en ese mismo instante. Pero la transformación del creyente, de esa persona, es un proceso. Un pecador enojado e impaciente que pone su fe en Cristo, en ese instante recibe la garantía de la vida eterna. Pero ese carácter de enojado, de impaciente, no cambia en ese instante. Lo único que ha ocurrido es que Dios ha rescatado su alma del infierno. La salvación es un cambio interno, es un cambio invisible. Pero en ese instante esa persona recibe el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo empieza a transformar a esa persona. Y a medida de que esa persona sigue la dirección de Dios, ese carácter de enojado, de impaciente, empieza a cambiar, empieza a ser transformado. Se empieza a manifestar externamente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es un proceso. La salvación es un cambio espiritual que ocurre en ese instante, pero el cambio del comportamiento del creyente es un proceso. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación es un proceso que ocurre después de la obra milagrosa e instantánea de la salvación. En Hechos 18 todavía vemos que Pablo tenía rasgos de esa vieja vida, de esas prácticas judías de su vida anterior. Pero más adelante en su vida, Pablo ya hizo la transición completa y afirma que todo eso que él hacía antes ya han desaparecido. Vamos a Filipenses 3 y nos dice que él era fariseo que cumplía hasta la más mínima ley judía y que cumplía todas las tradiciones y que para él ese tiempo era una gran ganancia. Pero ahora noten lo que dice Filipenses 3, 7 y 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Cuando Pablo ya llega en este tiempo que escribió Filipenses, ya no le interesa estas ceremonias, ya no le interesa seguir estos ritos. Dice que lo considera basura, estos rituales, estas prácticas de las leyes judías, que eran partes de su vida antes. Lo único que le interesa ahora, dice, es conocer más de Cristo y obedecerlo. Y si seguimos leyendo más adelante en Filipenses 3, nos dice que todavía, esto lo escribe ya 20 años después que conoce a Cristo, pero todavía dice, no he llegado, no he alcanzado lo que debo ser. Aún al final de su vida, él todavía estaba siendo transformado por el Espíritu Santo. Continuaba creciendo en el conocimiento de Cristo. Hermanos, el crecimiento, el proceso de transformación del creyente nunca termina mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, nunca vamos a ser perfectos. Eso no ocurrirá hasta que seamos glorificados antes de entrar al cielo. Pero mientras estamos en este mundo, siempre estaremos siendo transformados. Y cada día debemos permitir que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. Eso es la evidencia externa del cambio interno que Dios ha hecho en nosotros. Regresemos al pasaje y vamos a conocer un poco más de este voto nazareo que tomó Pablo. En número 6, si leen ese capítulo, nos da mucho detalle de este voto y nos dice que se tomaba solo para un periodo de tiempo para consagrarse a Dios. Podía ser 30 días, 60 días o 100 días. Y durante este tiempo la persona no se cortaba el pelo, se abstenía de tomar vino y no se acercaba a un cuerpo muerto. Y el pasaje no nos dice cuál fue la razón por el voto
que tomó Pablo. Pudo haber sido por muchas razones, pudo haber sido como agradecimiento de la protección que tuvo en Corintio por año y medio, o tal vez por la tremenda decadencia moral que miró en esa ciudad, que le dio esas ganas, ansias de expresar su dedicación a Dios más que nunca. No sabemos por qué, pero lo que sabemos es que el tiempo de su voto se había cumplido, así que era tiempo de cortarse el pelo. La costumbre al final del voto era que se iba al templo y se cortaba el pelo y ahí se presentaba el altar con un sacrificio de una paloma como ofrenda a Dios. Por eso Pablo les dice que no puede quedarse en Corintios, tiene que ir a Jerusalén a completar su voto. Este voto de consagración para devoción a Dios, hermanos, ya no es necesario para el creyente. ¿Por qué? Porque al momento de la salvación, todo creyente es consagrado para Dios. Es apartado del mundo, es apartado de la vieja vida para los propósitos de Dios. Y nuestra consagración a Dios no es algo que hacemos por un periodo de tiempo, sino que es un proceso que hacemos el resto de nuestras vidas, donde demostramos que hemos sido apartados, que somos diferentes, que ya estamos apartados de los deseos que teníamos antes y que no solo enfocamos en conocer a Dios y obedecerle y agradarle. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestra devoción, nuestra consagración, nuestra separación, nuestra dedicación a Dios es algo que debemos de hacer toda la vida. Debe ser un estilo de vida diario, no solo por un periodo de tiempo. Ahora, hay ciertos tiempos en la vida cristiana donde es necesario hacer un tiempo especial de oración, de devoción a Dios. Hay tiempos que hacemos ayunos donde nos abstengamos de un deseo de la carne, una necesidad, para acercarnos a Dios y buscar su devoción, su dirección. Pero eso es muy diferente a este voto nazareo, porque este voto requería una evidencia externa para que todos sepan que estás consagrado a Dios. Pero cuando el creyente hace un ayuno y se aparta para Dios, para ese periodo es un tiempo íntimo y privado con Dios. Es más, dice la palabra que nadie debe saber que estás haciendo esta consagración. Mateo 6, 16 y 18 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen sus recompensas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve lo secreto y te recompensará en público. Hermanos, nuestra consagración a Dios es un acto que debemos de hacer diariamente. Es un privilegio que tenemos ahora como creyentes, que nos podemos acercar a Dios confiadamente en cualquier momento. Todo creyente debe de tener un momento diario donde se acerca a Dios, un tiempo diario con Dios. Es la manera que desarrollamos nuestra relación con Dios, que conocemos más de Él, que conocemos su voluntad. Eso nos lleva al segundo punto. El primer punto ya vimos la transición de la consagración. Ahora vemos la colaboración. Cuando Pablo sale de Corintios, después de año y medio, se lleva con él a Priscila y Aquila. Y si recuerdan, la semana pasada Pablo conoció a esta pareja cuando recién llegó a Corintio. Ellos habían sido exilados de Roma por predicar a Jesús. En Corintio se convierten en colaboradores de Pablo, no solo en la obra de Dios, sino que obrando, haciendo su oficio de hacer tiendas. La primera iglesia de Corintio fue fundada en la casa de Priscila y Aquila. Y año y medio después, Pablo sale de Corintio y nos dice que lleva con él a Priscila y Aquila y los deja en Éfeso. Hermanos, eso es algo muy importante, porque Pablo aquí reconoce la realidad de que él no puede cumplir la obra que Dios le ha dado solo. Él no puede ser
eficaz en su misión como llanero solitario. La misión de avanzar el Evangelio no era solo para Pablo, era para toda la iglesia. El mandato de ser testigos de Jesús es para todo creyente. Pablo no estaba interesado solo en las personas, que las personas acepten a Cristo, sino en desarrollar colaboradores que puedan continuar esta obra, que puedan desarrollar otros colaboradores y que ellos también puedan reproducir personas que continúen la obra. Hermanos, todo creyente es llamado y equipado para ser un colaborador en la obra de Dios. Primera de Corintios 3, 9 y 10 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, todos somos llamados a ser colaboradores en la obra de Dios. Jesús es el fundamento del edificio, pero todo creyente tiene la responsabilidad de edificar y construir sobre esa fundación. Esto era una transición drástica en el judaísmo, donde los sacerdotes eran los únicos que ministraban a Dios, donde los líderes religiosos eran los únicos que podían leer y interpretar la palabra de Dios. Esto creaba un nivel de liderazgo que le interesaba más el poder y el prestigio que servir al pueblo. Eso es lo que llevó a la palabra de Dios a ser distorsionada a las leyes humanas por personas que les interesaba más en guardar el poder y el control en vez de crear colaboradores en la obra de Dios. Pero a Pablo no le interesaba asumir poder. A Pablo no le interesaba asumir el liderazgo en las iglesias que fundaba. Muchos líderes de iglesia llegan a una posición de prestigio que se les sube el poder a la cabeza y les interesa más en mantener ese poder que servir y continuar la obra de Dios. Hermanos, le voy a dar un secreto. Las personas más envidiosas y más celosas en las iglesias son los pastores. Hay pastores que no permiten que ningún otro pastor cubra el púlpito de su iglesia, especialmente un pastor local. ¿Por qué? Porque no quieren que las personas se sigan a ese pastor. Hay pastores que se enojan cuando uno de sus miembros visita otra iglesia. Hermanos, eso no debe ser así. Todos somos colaboradores en la misma obra. Me recuerdo hace unos años esta iglesia, antes que tuviéramos un ministerio en español, esta iglesia siempre apoyaba a iglesias hispanas pequeñas que estaban comenzando, no eran parte de la iglesia. Y una vez una nueva iglesia empezó y nosotros aquí, como estamos comenzando un estudio en español, mi esposa y yo fuimos a saludar a ese pastor y darle la bienvenida. Y al menos de un minuto que lo saludamos, nos dice, ¿ustedes qué están haciendo en esa iglesia en inglés? Aquí en la misma iglesia que le abrió las puertas. Ustedes son español, tienen que estar aquí con nosotros. Dejen esa iglesia y se vengan con nosotros. Hermanos, eso no debe ser así. No es una competencia. Somos todos colaboradores en la obra de Dios. Todos cristianos estamos en la misma familia, en el mismo equipo. Yo no creo, hermanos, que eso debe ser así. Yo creo que es saludable que de vez en cuando ceder el púlpito a otros pastores, porque creo que es peligroso crear un ambiente en la iglesia donde las personas son seguidores del pastor y no seguidores de Cristo. No veo nada malo con miembros de la iglesia visitando otras iglesias. Es más, yo creo que debemos hacer más eventos juntos como iglesia. Esto es como colaboramos. La obra de Dios es para todo la iglesia universal. Debemos de ser colaboradores. Dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. No les puedo decir cuántas veces he tratado de unir a pastores aquí en el desierto alto. Y menos del 5% responden cada vez que envío. Hermanos, Pablo era celoso, pero no por mantener el poder, no para aumentar su prestigio, sino que para crear colaboradores de Cristo que puedan continuar la obra en su ausencia. Eso fue lo que hizo por 1 año y medio en Corintios, desarrollando creyentes que podían asumir esa responsabilidad del liderazgo de la iglesia. Y cuando ya era tiempo que él se vaya de Corintio, no se tenía que preocupar
por dejar un vacío. Y noten que la iglesia comenzó con Priscila y Aquila en Corintio como los líderes, pero cuando él sale un año después, se lleva a Priscila y Aquila con él. ¿Qué significa eso? Que él ya había desarrollado nuevos líderes que continúen la obra de Dios, porque su enfoque siempre fue crecer la iglesia espiritualmente, desarrollar discípulos en la iglesia. Por eso, después de regresar a Antioquía por un tiempo, sale otra vez a su tercer viaje. ¿Y qué hace tan pronto sale? Dice, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, dice en versículo 33, confirmando a todos los discípulos. Comienza tu tercer viaje de la misma manera que comienza su segundo viaje. ¿Cómo es eso? Visitando las iglesias que había fundado antes. ¿Para qué? Para fortalecer el crecimiento, para confirmar que están creciendo, que están creando colaboradores que puedan continuar la obra. Hermano, yo creo que si Pablo visitaría una iglesia hoy en día, no le interesaría los tantos ministerios que tenemos. Sí le interesaría, pero lo que más se enfocaría sería cómo están haciendo, qué están haciendo para desarrollar discípulos. ¿Qué están haciendo para transmitir y crecerlos espiritualmente? ¿Qué están haciendo? Les interesaría más ir a nuestros estudios bíblicos, porque el enfoque de él era fortalecer el crecimiento espiritual de los creyentes, porque él sabía que esa es la manera, enseñándoles que se crean colaboradores que pueden continuar la obra. La obra de la iglesia no termina, hermanos, cuando una persona acepta a Cristo. No termina cuando una persona hace la oración pidiéndole a Cristo que entre en su corazón. Al contrario, ahí es donde comienza nuestra obra. Noten la primera parte de la gran comisión, la misión que nos dejó Jesús. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos de todas las naciones. Este es el mandato de la iglesia. Y este es un mandato, hermanos, muchas veces nos confundemos porque el verbo aquí no es id, ese no es el mandato. El mandato es haced discípulos. El id solo describe cómo lo hacemos y dice haced discípulos, no dice haced conversos. Nuestra misión no termina cuando la persona ora para recibir a Cristo. Ahí es donde comienza el proceso de hacerlo un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz, un estudiante, uno que aprende y adhiere su vida a las enseñanzas del maestro. Eso es la obra de la iglesia. Enseñar a los discípulos a seguir al maestro. Y si hacemos eso, hermanos, todos los demás ministerios se van a poner en orden. Porque Dios va a usar a esas personas y van a descubrir el propósito y la voluntad de su vida. Van a descubrir todo aquello que Dios le ha dado para formar parte de la obra de Dios, para ser colaboradores de la obra de Dios. La salvación ocurre en un instante, pero el crear discípulos es un proceso. Es un proceso que requiere entrega, compromiso, sacrificio. Requiere un enfoque en la enseñanza de la palabra de Dios. Es donde aprendemos cómo imitar a nuestro maestro. Eso es la obra de la iglesia, enseñar a los creyentes a ser discípulos, crear colaboradores en la obra que ellos también puedan hacer discípulos. Y eso nos lleva al último punto. Vamos a ver ahora una transición en comprensión. Para los judíos, tenían que transicionar de esperar a su Mesías a recibir a sus Mesías. Ellos estaban esperando a Jesús por mucho tiempo, porque al Mesías por mucho tiempo. Y cuando llegó Jesús y cumplió las profecías del Mesías, tenían que transicionar de esperar a recibir. Pero no todos lo hicieron. Muchos se rehusaron a recibir a Cristo, y especialmente los líderes judíos, los que estaban encargados de enseñar al pueblo acerca del Mesías, no reconocieron al Mesías que vino, no pudieron hacer esa transición de esperar a recibir, a pesar de que Jesús cumplió esas profecías del Mesías, a pesar de que Jesús hablaba con la autoridad de Dios, a pesar de que Jesús declaró que era el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo.
los mismos judíos no pudieron transicionar de esperar a su Mesías a recibir a su Mesías. Nos dice Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no todos los judíos rechazaron al Mesías. Había un judío, un varón, que sabía que había llegado el tiempo para hacer esa transición de esperar a recibir a su Mesías. Este varón de Dios se le conoce en los evangelios como Juan el Bautista, primo de Jesús. Y nos dice en Mateo 1, aquí lo voy a leer, Mateo 1 dice, en el versículo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepintaos porque el reino de Dios de los cielos se acerca. Juan el Bautista proclamaba la llegada eminente del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Exhortaba al pueblo que preparen sus corazones para recibir a su tan esperado Mesías. Y bautizaba a muchos que se arrepentían como un símbolo de que estaban listos para recibir al Cordero de Dios. Y los evangelios nos dicen que las multitudes llegaban a Juan para ser bautizados. Él tenía muchos seguidores que también proclamaban la inminente llegada del Mesías. Exhortaban al pueblo también que se preparen para el camino del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy? Que uno de estos seguidores de Juan el Bautista, que proclamaban la llegada del Mesías, habían llegado hasta Asia y estaban en Éfeso. Y recuerden que antes de continuar a Jerusalén, Pablo dejó a Priscila y Aquila ahí en Éfeso, y ahí es donde ellos conocen a uno de estos seguidores de Juan el Bautista, por nombre de Apolos. Nos dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía al Juan el Bautista. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando ahí, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, aquí vemos una transición en la comprensión que tenía Apolos acerca del Mesías. Él había reconocido que era tiempo que se cumplieran las profecías del Mesías, pero él todavía no conocía a este Jesús, no sabía que había llegado, no sabía que Jesús ya había venido, ya había muerto por los pecados del mundo y había regresado al cielo. Así que él continuaba proclamando la inminente llegada del Salvador. Priscila y Apolos, ellos ya tenían la comprensión completa, ya habían hecho la transición completa. Y al oír esta proclamación fervente de Apolos, noten que no lo critican, no le llaman un hereje, no le insultan, no le critican por no conocer que Jesús es Mesías, sino que lo toman a un lado, en privado, y le explican la completa verdad. Hermanos, muchas veces miramos por de abajo a las personas que no conocen la verdad de Dios, en vez de tomar el tiempo y explicarles que ellos entiendan. Priscila y Apolos ayudan a hacer, y aquí le ayudan a Apolos a hacer esa transición completa en su comprensión de la identidad del Mesías. Y una vez se comprende y acepta a Jesús como Mesías, el Salvador, recibe el poder del Espíritu Santo para ser un testigo de Jesús. Él era una persona elocuente, tenía muchas capacidades humanas para predicar, para proclamar, pero no tenía el poder del Espíritu Santo para promover para predicar con poder. Cuando recibió el Espíritu Santo, recibió
un poder sobrenatural para proclamar poderosamente que Jesús era el Cristo. Noten que dice que él era un experto en las Escrituras. Dice el versículo, era poderoso en las Escrituras. Era elocuente, diligente, dice que era de espíritu fervoroso. Pero todo eso eran calidades naturales, habilidades humanas, habilidades que hacía en su propio poder. Y hermanos, no importa qué elocuente, no importa qué diligente, no importa qué fervoroso seamos, no es hasta que recibimos el Espíritu Santo que podemos transformar esas habilidades para la gloria de Dios y producir el fruto espiritual y impactar el mundo para Cristo. Y todo creyente, hermanos, todo creyente recibe por lo menos un don espiritual para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Y eso ocurre al momento de salvación. Eso ocurre al momento que una persona pone su fe en Cristo, recibe el don espiritual. Y no solo eso, sino que Dios nos equipa para ministrar a otros y glorificar a Dios y servirle en este mundo. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Todo creyente recibe por lo menos un don espiritual. Puede ser que tengas una habilidad, una habilidad natural, pero esa habilidad no se convierte en un don hasta que recibes el Espíritu Santo. Ese talento lo convierte en un don de Dios cuando lo usas para la gloria de Dios. Los dones espirituales son el resultado del poder del Espíritu Santo. Y solo se puede ejercer efectivamente con el poder del Espíritu Santo. Y el propósito de los dones, la diferencia de un don y una habilidad y un talento, es que lo usas para glorificar a Dios, para ministrar a otros y para obrar y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas personas, hermanos, inclusive creyentes, muchos creyentes tienen una habilidad desde que nacieron, algo que les viene fácil, tal vez es tocar un instrumento. Y el momento que reciben el Espíritu Santo, Dios le da poder para poder ejercer ese talento para la gloria de Dios. Y es lamentable que muchos se quedan con eso y no lo usan para Dios. Pero hermanos, Dios te salvó por un propósito. Dios te salvó para que uses esos dones para avanzar su reino, para ministrar a otros. El Espíritu Santo te dio ese poder sobrenatural a tus habilidades, a tus talentos, a tu personalidad, a tus experiencias, para cumplir la obra que Dios tiene para ti. Esa obra que dice la palabra de Dios, que Dios creó de antemano, pero Él no solo te da la obra, sino que te equipa para cumplirlo. Y es nuestra responsabilidad descubrir ese don. Es nuestra responsabilidad desarrollar ese don. Es nuestra responsabilidad activar esos dones espirituales. Y eso requiere, hermanos, que nos evaluemos cada uno, que hagamos una evaluación honesta de los dones que Dios nos ha dado. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí en que debe tener, sino que piense sin cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es esa medida de fe? Es el don que Dios te dio. Y dice que se lo dio a cada uno. Todo creyente debe hacer una evaluación de su persona para identificar ese don que Dios le dio y usarlo para la gloria de Dios, usarlo para obrar, para avanzar su reino. Pero hermanos,
Hay dos peligros que tenemos que evitar cuando nos evaluamos. Hay dos peligros que tenemos que evitar cuando revisamos nuestros dones espirituales: el orgullo y el autodesprecio. El orgullo es tener cuidado en no pensar que somos más de lo que somos o que somos mejor que otros. Es eso el peligro de caer en soberbia, en orgullo espiritual. Hay personas que siempre están comparando sus dones con otras personas. Piensan que Dios los valora más porque tienen unos dones que son más visibles. No debemos comparar los dones que Dios nos dio con los dones de otros. Enfócate en lo que Dios te dio a ti y cómo puedes ejercer eso para la gloria de Dios. Tampoco debes pensar que Él es mejores o mayores a otras personas. Todos somos colaboradores de Cristo. Toda persona es parte, es miembro del cuerpo de Cristo. Toda persona tiene una función para desarrollar en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo funciona saludable cuando toda persona está desarrollando su función en la iglesia. Todo creyente es importante. Todo creyente es importante. Dios tiene un propósito y una función para cada uno de nosotros. Y Él nos invita a que formemos parte de su obra. Es un privilegio, hermano, no es motivo de orgullo. Pero el orgullo no es el único peligro que tenemos cuando nos evaluamos. El segundo, y que es más común, es el autodesprecio. Hay personas que no sirven en la obra de Dios porque creen que no tienen nada que contribuir. Yo no puedo hacer nada, yo no soy bueno para nada, yo no tengo ningún don, yo soy malo para todo. Hermano, si tú has aceptado a Cristo como Salvador, Dios te ha dado una medida de fe. Lo ha repartido, dice, a cada uno. Cada creyente recibe esa medida de fe, ese don. Y el creyente que dice que no es bueno para nada, el creyente que se rehúsa a ejercer ese don, está despreciando el don de Dios. Está menospreciando ese regalo de Dios. Le está diciendo a Dios: Dios, conmigo fallaste. Yo sé que otros pueden tener dones, pero yo no tengo nada. Te has equivocado. Hermanos, Dios no comete errores. Él siempre hace lo que es bueno y perfecto y siempre cumple lo que promete. Y si tú no puedes reconocer el don que Dios te ha dado, es tiempo que te acerques a Dios. Es tiempo que te consagres a Dios. Es tiempo que elimines distracciones del mundo y renueves tu mente. Y nos dice Romanos 12 que cuando hacemos eso podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y dice que siempre es agradable y perfecta. Hermanos, si tú eres un creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú estás en un proceso de transición. Mientras estés en este mundo, mientras estemos aquí en carne y hueso, nunca seremos perfectos. Pero cada día debemos demostrar que estamos progresando a ser más y más como Cristo quiere que seamos. Cada día estamos progresando y moldeados a la imagen de Dios. La vida del creyente, hermanos, comienza el momento de la salvación. Y cada día, si este es Cristo, nuestra vida debe tener una trayectoria que está siendo como Cristo. Y claro que vamos a tener altas y bajas, pero por lo general el trayectorio es ser como Cristo. Cada día debemos demostrar que estamos transicionando más, progresando más a ser imitadores de Jesús. Cada día nos debemos consagrar a Dios. Cada día debemos vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Cada día debemos de colaborar unos con los otros para continuar creciendo en Cristo. Cada día debemos ejercer esos dones espirituales que Dios nos repartió en el momento que lo aceptamos como Salvador. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo, no significa que hemos llegado. No significa que es el fin de nuestra jornada. Es el inicio de la jornada aquí en el mundo, donde nos esforzamos a progresar y transicionar a ser más como Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, por moldearlos cada día a tu imagen.
Te pido, Padre, que seamos instrumentos tuyos, que seamos esos vasos de honor que tú nos puedas usar. Señor, que seamos como el barro que permite que sea moldeada a tu imagen. Perdónanos, Padre, por todos estos momentos, esos tiempos en que tratamos de hacer las cosas en nuestro propio poder. Perdónanos, Padre, en esos tiempos que no queremos colaborar con otros. Perdónanos, Padre, cuando no permitimos que nos moldees a tu imagen. Haznos comprender que el proceso de moldear a veces duele, a veces es incómodo, a veces nos forza a hacer lo que no queremos hacer, pero ayúdanos a reconocer que tu voluntad es perfecto, es agradable y siempre es mejor que la nuestra. Gracias, Padre, por amarnos tantos, de salvarnos y garantizarnos la vida eterna. Y que seamos, Padre, siempre en esta vida, mientras vivimos aquí cada día, instrumentos tuyos y cada día acercándonos más a más a ser como tú quieres que seamos. Bendice cada persona, Padre, que está escuchando mi voz. Que en este momento diga, Padre, moldéame, voy a ser tuyo, voy a cambiar mi vida, voy a eliminar esas distracciones que no permiten que sea moldeado a tu imagen. Y danos a la iglesia, Señor, ese querer de crear discípulos, de moldear personas. Quítanos cualquier celo que tengamos, cualquier orgullo que tengamos. Haznos reconocer que solo trabajando juntos podemos lograr la obra que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.